¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Continuamos, por supuesto, con el análisis, con la opinión relacionada con las tomas de decisiones que ha llevado a cabo Donald Trump y particularmente en el tema de la seguridad con esta nueva denominación de los cárteles de la droga a los cuales se ubican como grupos terroristas. ¿Qué es lo que realmente busca el presidente de los Estados Unidos y su grupo de asesores, de funcionarios quienes respaldan esta medida y que han venido manejándola en el discurso desde hace ya bastante tiempo? ¿Qué impacto realmente tendría en el mercado de la droga como tal? Voy a platicar con el periodista y escritor, un experto en esta materia, mi querido y admirado Osvaldo Zavala. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí y saludarte, Jesús, y al público. Igualmente, nosotros siempre honrados. Oye, pues de entrada yo te preguntaría, desde tu expertise, ¿realmente impacta, no impacta? ¿Cómo impacta que se les catalogue de esa manera todo esto en el marco de lo que tú mismo has descrito de manera excelsa, lo que es el mercado de las drogas en su operación? Yo creo que esta nueva forma de designar a los supuestos cárteles de la droga, en realidad no es tan nueva, ¿no? Es decir, tiene una historia que data por lo menos de los años 80, cuando el presidente Reagan, por primera vez en la historia, digamos, de la agenda de seguridad nacional estadounidense, tipificó a las organizaciones de tráfico de drogas como amenazas a la seguridad nacional. Y desde entonces se hablaba de narcoterrorismo. El concepto, digamos, aparecía sobre todo vinculado con la experiencia de las guerrillas, de las insurgencias armadas en Colombia, también un poco en el contexto del asesinato de Enrique Camarena en los años 80. Entonces creo que todo eso tiene ese precedente histórico que no podemos pasar por alto. Por otro lado, me parece que desde entonces la idea de narcoterrorismo ha sido pensada tanto por republicanos como por demócratas, y en realidad no es algo que el presidente Donald Trump esté pensando por sí mismo, sino que en verdad reacciona o responde a la larga duración de las políticas de seguridad que Estados Unidos aplica a Latinoamérica en general. Entonces yo pensaría que esto es como una nueva etapa de, digamos, de esa práctica injerencista, intervencionista en Latinoamérica, que propone ahora, digamos, utilizar sobre todo el tema del fentanilo, el tema de la violencia exacerbada que hemos vivido en México en estos años, como nuevas herramientas de presión, de chantaje diplomático, etcétera. Ahora, los efectos que puede tener esto, pues yo creo que más o menos ya los estamos viendo, ¿no? Que es lo que generalmente pasa con la política de seguridad de Estados Unidos en México. Generalmente se descarga en contra de los más vulnerables, se descarga en contra de personas marginadas, racializadas. Ya vemos de inmediato cómo de pronto junto con esta campaña de intimidación, pues se cierra la frontera, se habla de la importancia de negar asilo político porque se teme que ahí también vengan delincuentes y traficantes y yo qué sé. Entonces, quienes de inmediato, digamos, cumplen con el papel del enemigo, quienes tienen que sufragar el costo político de todo esto, son generalmente los más vulnerables, los que más expuestos están a recibir el saldo tóxico negativo de esta política. Y luego, por otro lado, se habla también de el efecto que puede tener esto en la militarización de la frontera, ahora que el presidente Trump ha ordenado el despliegue de tropas, ¿no? Hacia la frontera. Pues a mí de nuevo me parece que tenemos que pensar en la larga duración histórica de todo esto, ¿no? Porque la militarización de la frontera no es algo que vaya a pasar, es algo que ya ha estado ocurriendo desde los años 80 en adelante. Hay todo un libro que recomiendo muchísimo, que se llama precisamente La militarización de la frontera entre México y Estados Unidos. Ahorita que traté de pensar en el autor, se me fue el nombre, pero ya lo recordaré. Y lo que es bien interesante es que la militarización de la frontera México-Estados Unidos es algo que se fue dando desde mediados de los años 80, conforme terminaba, digamos, la época de la Guerra Fría, conforme llegamos ahí, y este autor, entre otras cosas que argumentaba, es cómo el conflicto de baja intensidad que Estados Unidos desplegó en zonas como Colombia o en Centroamérica, ahora estaba llevándolo a casa, ¿no? Estaba trayendo esta racionalidad, esta lógica de tener un conflicto de baja intensidad
en la frontera entre México y Estados Unidos. Y es desde entonces que hemos visto, y yo que he estado muchas veces viviendo aquí en la frontera, ahora mismo estoy en Ciudad Juárez, hemos visto la gradual militarización de la frontera. Entonces, quienes piensan que la frontera se puede militarizar, pues yo creo que no la han visitado porque está súper militarizada, parece un búnker, cuando tú cruzas la frontera hay alambres de púas, hay soldados, hay tanquetas, está lleno de todo un aparato militar. Las propias agencias que no tenían un carácter militar parecen ya unidades militares, la patrulla fronteriza, CBP, etcétera. Eh, a eso nos referimos con militarización, o sea, no es solamente el despliegue de tropas, es toda una lógica, una forma de pensar las relaciones binacionales que ya están signadas por un militarismo, ¿no? Entonces, eso ya está ocurriendo, entonces por eso no debería de, digamos, de alarmarnos en un sentido inmediato, yo creo que debe alarmarnos en un sentido histórico, ¿no? De los efectos que esto sigue teniendo en el inmediato y en el largo plazo. Y como te decía, ya por último, es reiterar que quienes sufren esta violencia inmediata, pues generalmente son gente que no tiene modo de defenderse, ¿no? Inmigrantes, indocumentados, gente que busca asilo político, refugio, y es contra ellos y de un modo cruel y desalmado con quienes se descarga toda esta política inmediatamente. Oye, ¿qué tanto, en parte no lo decías, pero qué tanto es otra vez el uso del mercado de las drogas como una forma intervencionista de parte del gobierno de los Estados Unidos? Porque hay mucha gente que dice, van a invadir México con esto. ¿Sí piensan, tú ves una opción de invadir México o es otro tipo de intervención el que llevan a cabo con estas medidas? Sí, bueno, verdaderamente yo no creo que el presidente Trump tenga ni el interés ni siquiera la audacia, ¿no? de concebir una invasión propiamente de México. Yo creo que sería absurdo. Yo creo que los propios mecanismos de Consejo Militar, de diplomacia, el Departamento de Estado, no lo permitirían, ¿no? Sería verdaderamente muy peligroso y pues muy difícil, ¿no? De concebir una intervención militar. El propio Marco Rubio, secretario de Estado, ha dicho que desde luego todo cambio que haya en cuanto a la política antidrogas que afecte directamente a México, él dice que, no, que él preferiría que no se hiciera sin el consentimiento explícito de México, sin la colaboración de México. Entonces yo no lo creo, yo lo que creo es más bien que estas bravuconadas del presidente Trump cumplen esa función de forzar, de intimidar, de chantajear, de extorsionar la política interna y binacional con México. Un poco es lo que vimos cuando inicialmente impuso el tema de los aranceles, ¿te acuerdas? A partir de ahí el gobierno de México pues se volvió cada vez más dispuesto a utilizar a las Fuerzas Armadas para controlar la migración indocumentada en la frontera sur. Ahora bien, yo lo que diría con todo esto es que más allá de esta coyuntura, ¿no? En el momento en que el presidente Trump habla de organizaciones terroristas, yo creo que también tendríamos que recordar pues que nuestra política de seguridad generalmente está bastante alineada con la estadounidense. Es decir, hay muy pocos momentos de resistencia. Desde luego que en la parte pública, ahora la presidenta Sheinbaum habla de soberanía y yo, por supuesto, veo bien que haya esa defensa, pero la realidad es que la política de seguridad mexicana generalmente está muy subalternizada por la estadounidense, es decir, nuestras tropas hacen más o menos lo que interesa a los gobiernos del norte global y en particular al de Estados Unidos. Deportamos inmigrantes indocumentados, deportamos gente de Centroamérica, del Caribe, de Irán. En los aeropuertos se comportan casi como una extensión de la patrulla fronteriza. Entonces, es muy lamentable y un poco humillante, ¿no? Pensar que pues nuestra política no ha podido establecer sus propios intereses de seguridad nacional, ¿no? Sino que más bien estamos siempre en reacción y respondiendo a todo esto. Y yo creo que lo que hace muy inteligentemente en ese sentido el presidente Trump es mantenernos en vilo, mantenernos en esa discusión, ¿no? Eh, un poco yo recordaba con este momento lo que hacía el presidente Clinton con el tema de la certificación, recordarás, ¿no? Cuando Mm. si el gobierno estadounidense no certificaba los esfuerzos en el combate al narcotráfico de los países latinoamericanos productores, ¿no? Y cómo se venía con ello, pues toda una serie de implicaciones, ¿no? Se habría sanciones económicas, se habría cambios en la relación binacional, etcétera.
Y yo creo que esta forma de actuar del presidente Trump pues es más beligerante, es hostil y es por supuesto más inmediata. Yo creo que en parte es un poco también reactiva y un poco también tal vez buscando mediatizar los supuestos logros potentes de los primeros días de su gobierno, ¿no? Algo que él insistió en que iba a hacer durante la campaña, ¿no? Que él resolvería el tema de Medio Oriente en un día, él va a resolver la frontera en un día, y yo creo que al hacer estos despliegues y estas bravuconadas, por lo menos parecería que algo está pasando, ¿no? Para el ojo público estadounidense. Miren, ya viene la solución, aunque no resuelva nada, esto está supuestamente ya en proceso, ¿no? Entonces yo creo que le reditúa políticamente a él en casa y pues continúa esta larga historia de presión y de chantaje que los gobiernos de Estados Unidos hacen en el de México. Oye, más allá de la misma figura de Trump, es decir, que en el tema de la adicción, que en el tema de la distribución, el tema de la droga, no va a cambiar absolutamente nada No, con no, los nombren como los nombren. por supuesto, y menos en el tema del fentanilo, ¿no? Porque sabemos que el fentanilo, y esto documentado por estudios hechos en Estados Unidos, ni siquiera, digamos, por ONGs que están críticamente pensando la política antidrogas. Se sabe que el fentanilo es contrabandeado principalmente por estadounidenses, no por ciudadanos de otros países, mexicanos o de otras zonas, que además entra por puertos de cruce normales, digamos, por los puentes internacionales, por puertos marítimos, no entra por el desierto, no entra por túneles, ¿no? Todas estas fantasías hollywoodenses, ¿no? De los cárteles mandando un dron, ¿no? Venciendo, yo qué sé, todo eso es absurdo porque el fentanilo, como sabes, pues requiere muy poco espacio, en una bolsita puedes traer un cargamento importante de pastillas, pues, son inodoras, no las puedes detectar tan fácilmente. Entonces es relativamente sencillo cruzar fentanilo hacia la frontera, por la frontera norte y hacia Estados Unidos. Ahora, eso en cuanto a México, pero además el fentanilo llega por otras zonas, llega por la frontera de Canadá, llega por los puertos, llega directamente por correo, no por paquetería. Es decir, es ridículo, verdaderamente ridículo y casi rayando en lo infantil y lo ofensivo, pensar que nosotros somos la principal causa de la crisis de fentanilo, cuando sabemos que históricamente, pues primero son ellos los culpables, ¿no? Por el uso licencioso de opioides que desató su farmacéutica primero, y después por la enorme corrupción en la que vive ese país y con sus propias redes de tráfico, ¿no? Por supuesto, de las cuales no se habla. Yo hace poco checaba en la página de la DEA el mapa de los laboratorios clandestinos que ha detectado la DEA, por ejemplo, y es muy difícil incluso distinguir cuáles son de fentanilo, cuáles son de metanfetamina. O sea, ¿qué es lo que hacen en esos laboratorios? Tienen un mapa grande que no es poca cosa. Y mira, ¿cuántas veces oímos hablar al presidente de eso? Nunca, ¿no? Es decir, de lo que se enfoca es de criminalizar a todo un país, de volvernos un enemigo y movilizar, ¿no? A sus huestes, a sus bases políticas, satisfacer, ¿no? Los intereses políticos de gobernadores fronterizos, ¿no? Como DeSantis en Florida, Abbott en Texas, intervenir, por supuesto, en la transferencia de dineros públicos a defensa, que como sabemos es un negocio extraordinario y que siempre está presente, siempre está en las mentes de todos ellos, el gasto público de patrulla fronteriza, de Homeland Security, sigue siempre en aumento, es escandaloso el dinero que se gastan en eso. Entonces, digamos, para ellos es siempre algo muy positivo seguir agravando y alarmando, ¿no? Las supuestas emergencias de seguridad nacional en torno al narcotráfico. Yo por eso siempre he llamado la atención a los usos del lenguaje, ¿no? Porque es ahí donde creo que radica la clave para lograr consenso público en Estados Unidos. Es decir, entre más grave sea la alarma, entre más terrible sea el enemigo, pues más fácilmente justificas todas estas transferencias de dinero y estas acciones que vulneran derechos civiles, humanos, que violan la Constitución, que desacatan acuerdos internacionales, que incumplen con las exigencias del derecho internacional al asilo político, por ejemplo, ¿no? Es decir, tantos rubros que van involucrados con la cuestión de seguridad, y la cuestión de seguridad entonces termina siendo pues como este wild card, como dicen en inglés, ¿no? Esta tarjeta que suprime a todas las otras y que impone una lógica de excepción, ¿no? Entonces, hablar de fentanilo, pues digamos, es el episodio más reciente del combate a las drogas que instrumentaliza
una crisis muy grave y muy terrible y muy triste, ¿no? Para la sociedad estadounidense, pero que la instrumentaliza con fines políticos, binacionales y geoestratégicos, ¿no? Entonces, simplemente sucede que es la droga de opción actualmente, pero en su momento fue la cocaína, en su momento fue la marihuana, ¿no? Es decir, esta película siempre, ya la hemos visto antes y muchas veces, ¿no? Me quedo Osvaldo. Y en ese marco te lo tengo que preguntar a ti, si tienes un libro que siempre lo recomiendo, tus dos libros me encantan. Pero, ¿quién creó a los cárteles entonces, ahora tan satanizados, tan endemoniados, que nos los ponen al Mayo Zambada como el personaje más peligroso del mundo y ni qué decir del Mencho? ¿Quién creó a todas estas figuras, güey? Pues mira, o sea, por un lado, por supuesto que los grupos de criminales existen y hacen cosas y no son blancas palomitas y son un problema digamos, a la seguridad pública, sin duda, ¿no? Es decir, algo tiene que pensarse en la política de seguridad pública en torno al crimen organizado, sin duda. Pero la idea de cártel, como la conocemos coloquialmente, como la impulsan los estadounidenses, como nos las venden las políticas de intervención o como las venden también los productos culturales, pues es de hechura sobre todo de Estados Unidos. O sea, es un concepto que ellos acuñaron a finales de los años 70 y que han ido cada vez más y más de un modo contradictorio y fantasioso, agravando y aumentando de tamaño y de poder. Pero la realidad es que algo así como cártel, como del modo en que ellos hablan, no existe propiamente, ¿no? Es decir, no hay nunca una organización transnacional de verdad con tanto poder que pueda desafiar completamente las estructuras de Estado y las agencias internacionales que se dedican al combate del crimen organizado. O sea, eso es una fantasía que se instrumentaliza políticamente, sobre todo en los países del norte global hacia el sur global, y que en paralelo se despliega como se despliega el discurso antiterrorista. ¿No? Es el ardid político que utiliza ahora mismo Israel para cometer un genocidio, suponiendo que hay terroristas en cada esquina de Gaza. ¿No? Y eso es un poco lo que me parece que es muy peligroso cuando hablamos de terrorismo y de narcotráfico en México, ¿no? Es decir, ahora resulta que cualquier casita con una cocina es potencialmente un laboratorio de fentanilo, según el reportaje dudoso ese del New York Times. Y si tú sigues esa lógica, pues entonces, ¿qué les costaría después a los estadounidenses decir que tal vez en cada cuadra de la frontera mexicana hay un laboratorio de fentanilo y que los traficantes se esconden entre la sociedad civil y que por eso ahora pues hay que criminalizar a todos los barrios pobres de la frontera norte, ¿no? Digamos, esa lógica puede muy rápidamente espiralizar y volverse en una bola de nieve pues sí, que convierta a todo un país en un país delictivo, ¿no? Entonces yo creo que por eso el lenguaje es muy difícilmente neutro en este sentido, ¿no? La palabra cártel, pues tiene una historia política diseñada, por supuesto, en el momento en que la incorporan a estas discusiones por la DEA y por las agencias estadounidenses, y se convierte en un modo de manipular, de imponer un sentido público, una discusión en un país como el nuestro, y de organizar incluso nuestros propios intereses de seguridad nacional. Lo que te decía hace un momento, en ningún punto nosotros como país hemos dicho, a ver, ¿de verdad tiene sentido esto de estar tratando de detener a delincuentes que operan supuestamente haciendo tal o cual cosa cuando ni siquiera nos consta que eso sea real, ¿no? Es decir, tenemos muchísimas preguntas sobre cuánto fentanilo realmente se produce en México, en dónde exactamente, cuánto de ese fentanilo es el que realmente está causando toda esta destrucción en Estados Unidos. ¿Por qué no pensamos las otras fuentes del fentanilo? ¿Por qué no pensamos en una forma de regular, ¿no? Los usos del fentanilo, etcétera? Digo, hay una regulación para el fentanilo médico, pero estas cuestiones que están apareciendo ahora con el fentanilo como contrabando, pues produce toda una serie de preguntas, ¿no? Sobre adicciones, sobre salud pública que podríamos plantearnos como sociedad, no solamente salir a echar bala, ¿no? Entonces, creo que lo que nos hemos negado a hacer como sociedad es hacernos estas preguntas en nuestros propios términos, en nuestros propios intereses como mexicanos, y en cambio de un modo muy reactivo, pues estamos simplemente respondiendo a lo que dice la DEA, a lo que dice el gobierno de Estados Unidos, en este caso Trump, y ahora mismo pues nuestra discusión es si son o no narcoterroristas, ya no va a importar tanto porque la designación ya está, y ahora todos tenemos que de algún modo reaccionar al respecto, ¿no?
Entonces, pues yo creo que finalmente toda esta discusión está articulada por los centros de poder en el norte global, en particular en Washington, y no entender eso, no entender lo peligroso que es hablar de cártel narcoterrorista y no entender la historia política de ese lenguaje, pues nos lleva a una ceguera que tiene implicaciones muy, muy fuertes, ¿no? Como simplemente pues tenemos que construir toda una agenda de salud pública, de seguridad, en torno a un concepto que no es definido por nosotros, que está definido en contra de nosotros, que peligrosamente expone a la sociedad civil a todo tipo de violencias, que ya la expone de hecho, ¿no? Porque pues hemos visto ya un saldo terrible de la militarización de estas últimas décadas y que mientras no hagamos esa revisión crítica, seguiremos todavía yendo más a fondo en esta violencia militar terrible que hemos experimentado. Mi querido y admirado Osvaldo Zavala, siempre es un verdadero placer escucharte y aprender de ti. Te agradezco como siempre estos minutos para la comunidad, amigo. No, pues muchas gracias, querido Jesús. Un placer estar acá y bueno, sigamos discutiendo y gracias por todo tu trabajo. Yo creo que es muy importante tener estas discusiones y celebro que tu canal esté de vuelta y que por supuesto lo apoyemos todos juntos y sigamos protegiendo estos foros indispensables, ¿no? Para seguir conversando todos.